nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él.
Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah, yeah. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, da por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Yeah, yeah. Buenos días, hermanos y amigos.
A nombre de los pastores de Comunidad Cristiana Roma, les doy la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del domingo 26 de abril de 2020. Estamos encantados de que nos acompañen y emocionados por recibir juntos de parte de Dios el aliento que Él preparó para nosotros esta semana. Al respecto, tendremos una variación interesante. No tendremos un solo sermón, sino 5 mensajes preparados alrededor de ciertas preguntas que comúnmente nos hacemos sobre la palabra. En primer lugar, ¿qué es la Biblia? Después, ¿quién escribió la Biblia? En tercer lugar, ¿contiene la Biblia errores? Seguidamente, ¿fueron transmitidos con exactitud los antiguos manuscritos de la Biblia? Y finalmente, ¿quién determinó qué libros deberían de incluirse en la Biblia? Pero antes, te invito a que nos acompañes con este canto a alabar a nuestro Dios. Hola familia, ¿cómo están? Espero que todos estén bien con todo este tema de la cuarentena, con el coronavirus. Pero hoy vamos a pedirles que nos acompañen a entonar un par de cantos que es palabra de Dios. Este canto se llama Yahweh y no es otra cosa más que la palabra viva haciéndose real en nuestras vidas. Así que acompáñanos. Señor, tu aliento de vida, del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Santo Dios, Santo Dios. Cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Tan soberano, tu gracia y justicia nos dio. Santo Dios, Santo Dios, siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Poderoso, Dios eterno, derrama
Dios eterno, verdadero, hubo quienes como tú. Tu nombre permanecerá para siempre. Oh, A continuación, como introducción, leamos juntos el valor número 1 de Comunidad Cristiana Roma, que podrás seguir en tu pantalla, y luego vamos a hacer una oración para dejar este tiempo en las manos de Dios. Dice el texto así: leemos, obedecemos y compartimos la Biblia porque es la palabra de Dios. La Biblia es el fundamento y la máxima autoridad en nuestra iglesia. Por esa razón, la cuidadosa enseñanza y el cuidadoso aprendizaje de la Biblia tienen un lugar central y prioritario en la vida de la comunidad y la de sus miembros. A través de ella, el Espíritu de Dios moldea y transforma nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras familias, nuestras doctrinas, nuestras oraciones, estructuras, trabajos, vidas y comunidades para su gloria. Oremos un momento, por favor. Gracias, Señor, por la Biblia y por el gran poder transformador que posee. Te pedimos que nos guíes por ella en esta mañana y que abras los ojos de nuestro entendimiento para mirarte en ella y ser transformados. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Y ahora, abróchense los cinturones y disfruten junto conmigo al escuchar a Paco Bustos, Jesús Elizondo, Rubén Mejía, Pepe Harfuch y Daniel Salazar. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué sería importante saber y responder qué es la Biblia? Pueden existir muchas respuestas, desde sencillamente conocer que es uno de los libros más leído y vendido de la historia humana hasta algo más profundo, como saber que es un libro que nos revela el carácter y el corazón de Dios. Así que hoy aprenderemos un poco acerca de su origen, estructura, tema y propósito central de la misma, así como la función particular para todos los creyentes y la iglesia local. Así que comenzamos con su origen y estructura. La Biblia es un conjunto de 66 libros escritos por diferentes hombres en diferentes periodos históricos, tanto de origen, personalidad y cultura distinta. La Biblia está dividida en dos secciones básicas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra testamento o testamentum en latín significa pacto o acuerdo. Se puede entender entonces que hay un pacto antiguo y un pacto nuevo y que existe entre Dios y la humanidad. El Antiguo Testamento se escribió entre los años 1400 a.C. y 430 a.C. por unos 40 autores diferentes. Estamos hablando de casi 1000 años desde que se escribieron los primeros 5 libros llamados el Pentateuco, o mejor conocidos como los libros de Moisés, y Malaquías como el último libro en ser escrito del Antiguo Testamento. Todo este bloque de libros se escribió en hebreo y contiene pocas porciones escritas en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento se empezó a escribir en los años 50-60 después de Cristo, siendo posiblemente Santiago o Gálatas uno de los primeros libros y como último el libro de Apocalipsis, escrito alrededor de los años 90 después de Cristo. Todo este bloque de libros fue escrito en griego, que era la lengua universal de aquel tiempo, con pocas transliteraciones de palabras arameas y latinas. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento contiene 27 libros, todos de diferentes géneros, como pueden ser relatos históricos, proverbios, salmos, etc. Lo más interesante de todo este conjunto de libros es que en ellos se afirma que el Espíritu Santo inspiró su escritura, y lo podemos encontrar en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Veamos ahora de qué trata la Biblia. El Antiguo Testamento o Antiguo Pacto contiene historias, relatos y leyes que Dios da a su pueblo escogido, en este caso a los judíos. Pero este Antiguo Pacto contiene promesas y referencias hacia un nuevo pacto que se menciona en el libro de Jeremías 31:31 e Isaías 49:6, cuando Dios dice que Él llamaría a un pueblo propio de entre todas las naciones y escribiría su palabra en sus corazones. Este nuevo pacto se hace visible en la persona de Jesús, y este es en realidad el cumplimiento de muchas promesas mencionadas
en el Antiguo Testamento, como es el caso de que Dios bendeciría a todas las naciones a través de Abraham, o que Satanás sería aplastado por un descendiente de Eva. La Biblia explica por qué la humanidad necesita ser salvada y también nos ayuda a entender todo el contexto humano, desde el origen del universo, donde Dios lo creó todo, hasta por qué existe el pecado, la enfermedad y la muerte de los seres humanos. Estas últimas como resultado de la rebelión de la humanidad en contra de Dios. También promete que Dios enviará al Mesías que derrotará la muerte y a Satanás y renovará al final todas las cosas. Y aunque Dios dio sus santas leyes y envió a sus profetas al pueblo judío, también dejó claro que tenía planeada una salvación para su pueblo escogido y para el resto de las naciones en el futuro por medio del Mesías que se llama Jesús. Según la Biblia, Jesús inició esta salvación para todo el mundo y será terminada y consumada hasta que Él regrese. En vista de la Biblia, todos en este mundo estamos condenados bajo la ira santa de Dios, y también describe que la muerte de Jesús en la cruz provee perdón para aquellos que la reciben y confían en Él. La consumación de la salvación de Dios no se ha manifestado aún, pero la Biblia enseña que Jesús regresará y que todos los que han recibido el perdón de Dios en Jesús morarán con Dios para siempre en un gozo sin fin, y que todos aquellos que permanecieron en rebelión contra Dios no recibirán una segunda oportunidad para el arrepentimiento desde la muerte, sino que serán castigados por medio de la separación eterna de Dios. La Biblia tiene como propósito principal dar sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, y esto lo podemos leer y encontrar en 2 de Timoteo 3:15. Y su objetivo es llevar a que cada persona que la lea y la escudriñe conozca a Dios y pueda reconciliarse con Él mediante la figura de Jesús. Es por medio del sacrificio de Jesús que se obtiene perdón de pecados y de esta manera la salvación y vida eterna, como se puede leer en Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por último, la Biblia tiene 6 funciones prácticas que podemos enumerar de la siguiente manera. Número 1. Trae convicción de pecado. Número 2. Da corrección e instrucción al pueblo de Dios, enseñando quién es Dios, quiénes son ellos y lo que Dios espera de ellos. Número 3. Fecundidad espiritual. A medida que la palabra de Dios se arraiga en el corazón de los creyentes, este produce un genuino amor a Dios y al prójimo. Número 4. Perseverancia. Las pruebas y tentaciones de la vida son instrumentos que Dios usa para que los creyentes puedan permanecer en Jesús y aferrarse al mensaje salvador. Número 5. Gozo y deleite. Para aquellos que conocen a Dios, la Biblia es una fuente de gozo y deleite sin fin. Y por último, número 6. Es la autoridad suprema en la doctrina y el comportamiento del cristiano. Así que, ahí lo tienen. Interesante, ¿no? Hola, yo soy Daniel Salazar de Comunidad Cristiana Roma. Hoy vamos a contestar la pregunta: ¿quién escribió la Biblia? ¿Humanos o Dios? Podemos empezar por decir que la Biblia se compone de 66 obras literarias con distintos autores y diferentes estilos y diferentes géneros. Hay narrativa histórica, hay poesía, hay hipérboles, profecías, cartas, etc. Para contestar la pregunta, hoy vamos a enfocarnos solamente en una carta del Nuevo Testamento, la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 1, versos del 1 al 4, dice esto: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús, a mi querido hijo Timoteo. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados, y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Encontramos 3 elementos importantes. El primero es el remitente Pablo. Él era apóstol nombrado por Cristo Jesús de acuerdo a la voluntad de Dios. El segundo elemento es Timoteo, el destinatario. Y el tercero es la relación que ambos tenían. El discípulo Timoteo era tan cercano a Pablo como un hijo. Pablo escribe a Timoteo llamándolo amado hijo y expresa su deseo de ir a verlo. A lo largo de la carta podemos ver la relación que ellos tenían y esto nos sirve para ver la intención de Pablo.
Vamos a ver también el capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Aquí encontramos otras 3 características que nos van a ayudar a responder a la pregunta. La primera es que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es la Biblia. La segunda es que es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y todo esto con un fin. Ese es el tercer punto. Y el fin es que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Podemos ver que entonces Pablo escribió a Timoteo inspirado por el Espíritu Santo y por sus propios deseos para enseñar algo a Timoteo, y esto con la finalidad de capacitarlo para toda buena obra. Este es un ejemplo de cómo Dios usó las experiencias, los deseos, los objetivos de Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, y al mismo tiempo Pablo escribiendo de su propia voluntad para transmitir la misma idea, enseñanza o pensamiento a Timoteo. Robert Plummer lo dijo así: por lo tanto, cada palabra en la Biblia es la palabra de un autor humano consciente y al mismo tiempo la palabra exacta que Dios quiere para la revelación de sí mismo. Igual que Pablo y la carta a Timoteo, los 65 textos restantes de la Biblia fueron escritos por diferentes autores con diferentes contextos, con diferentes perspectivas y con diferente audiencia, pero todos han sido inspirados por Dios. Yo les animo a leer cada libro que hay en la Biblia para encontrar su autor y la voluntad de Dios. ¿Acaso la Biblia tiene errores? En muchas ocasiones, algún creyente o algún no creyente han llegado con nosotros con esta duda, preguntándonos si la Biblia tiene errores. Y es más, estoy seguro que aún nosotros mismos, con nuestra inquebrantable y enorme fe, hemos dudado de esto, hemos llegado a preguntarnos, ¿acaso la Biblia tiene errores? Y déjeme contestar eso de la forma sencilla. No, la Biblia no tiene errores. Y muchas gracias por su tiempo, podríamos terminar aquí el mensaje. Sin embargo, hablando en serio, para ocupar este tiempo y poderlo explicar de una mejor manera, quiero dejar clave esa respuesta. La respuesta sencilla es que no tiene errores la Biblia, y que usted tenga eso en mente en el mensaje que les daré en estos minutos. El mundo constantemente se va a encargar de sembrar dudas en nosotros y hacernos creer que la Biblia tiene errores, y por lo cual toda nuestra fe que está basada en la Biblia pues es falsa, está equivocada. Porque ¿cómo podría dictar nuestra vida un libro escrito por humanos, por lo cual lleno de errores? Y esto tiene sentido. Y podríamos ponernos a tocar diferentes vistas o opiniones de si la Biblia es inerrante, infalible o inspirada nada más por el Señor, pero creo que en este momento en específico nada más traería más dudas que luz al asunto, por lo cual en esta forma breve quiero explicarles las razones por las cuales la Biblia es inerrante, es decir, sin errores, inerrante, tenga esta palabra en mente. Quiero que tenga el siguiente versículo también en su mente al momento de evaluar la Biblia, y que esto nos ayude a quitarnos dudas acerca de errores humanos que podría llegar a haber en ella. En 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mucha atención a la palabra toda con la que empieza este versículo. Una vez que establecemos como creyentes que toda la palabra, toda la Biblia es inspirada por el Señor, pues ninguna porción de esta, desde Génesis a Apocalipsis, es una invención humana. Y también si podemos confiar en que el Señor es un Señor de verdad, es un Dios es real, y es un Señor de verdad, como lo mencioné, pues también podemos pensar que su palabra es verdad. Y si todo esto es su palabra, todo esto es verdad. Todo esto es real y no es falso, no es error, no es mentira. Sin embargo, sin miedo a ocultarlo, quiero reconocer que hay 6 puntos de esta inerrancia, 6 puntos que pueden llegar a generar una disyuntiva a la forma de evaluar las escrituras. El primer punto es que únicamente la escritura original es la que no tiene errores. Habrá diferentes traducciones o copias manuscritas que pudieran haber tenido un error por la intervención humana en esta. Es como si yo en este momento me pongo a citar un pasaje y me equivoco al momento de citarlo. Yo estaré equivocado, pero la palabra original, la Biblia, permanece sin errores.
El segundo punto es que las escrituras fueron escritas en otro tiempo y con otras costumbres literarias, otras formas de parafrasear, otras formas de citado, que hoy en día al momento de leerlo tú podrías pensar, eso está mal citado y por lo cual tiene un error. Y la verdad es que no, porque están escritas hace 2000 años o inclusive más del Antiguo Testamento y esto no es un error original de la Biblia. El tercer punto es que hay que pensar en la intención del autor original. Por ejemplo, hay discrepancias en el orden cronológico de los evangelios. Sin embargo, podemos entender que la intención de los autores no era hacer una descripción cronológica de la vida de Jesús, sino más bien por temáticas en algunos casos. Entonces, si tú vas a buscar el orden cronológico, puedes encontrar errores, pero no lo es porque la intención del autor no era eso. Si tú quieres evaluar la Biblia según tus intenciones o según tus objetivos, vas a encontrarle errores, pero no lo es así. El cuarto punto es que las escrituras pueden omitir detalles sin separarse de la realidad. Si el día de hoy yo te platico que traigo puesta una camisa y omito el color de la camisa, no estoy en un error, simplemente el color era un detalle no relevante para la historia. Lo mismo puede pasar con algunos pasajes bíblicos. El quinto punto es que hay que entender que hay un lenguaje fenomenológico, es decir, que el autor está contando las cosas desde su punto de vista y con una intención a veces descriptiva y no tanto informativa. Es como en Salmos 19:6, que se habla de un sol naciente. Entendemos que el sol no nace y se muere. Sin embargo, el autor así lo percibe, así se describe, como un sol que nace. Y esto no es un error, porque no es una descripción científica, sino de percepción del fenómeno. El sexto y último punto es que se pueden decir falsedades en un contexto. En Salmos 14:1 se dice que no hay Dios, pero el contexto dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, si tú lo sacas esas dos palabras del contexto, 3 palabras, no hay Dios, podría parecer que la Biblia está declarando algo falso. Sin embargo, hay un contexto, y lo mismo pasa con diferentes pasajes y diferentes versículos. Existe un contexto para cada mensaje. Pero, ¿qué hacemos? Esto ya puede ser un poco confuso, pero yo tengo para ti 3 consejos prácticos para afrontar la palabra de una forma más abierta y que encuentres la verdad en ella. El primer consejo es que tengas confianza de lo que estás leyendo es palabra de Dios. Si tú llegas con escepticismo y crees que es falso, muy probablemente vas a seguir creyendo que es falso y no te van a convencer de que es real. Sin embargo, si tú llegas con confianza que lo que estás leyendo aquí es real y es de Dios, vas a poder enfrentarlo de mejor manera. El segundo consejo es que recuerdes lo que acabo de mencionar, estos diferentes puntos de la inerrancia, puntos que pueden ser de citado, de opinión, de fenómeno, de objetivos, que puede llegar a parecer error, pero no lo es. Entonces ten esto en mente antes de tachar de falsa a la Biblia, ¿no? Y el tercer y último punto es, creo que más importante en este momento, es que usted busque platicar con más cristianos, con su pastor, con otras personas creyentes cuando encuentre un error en la Biblia, porque juntos van a encontrar la realidad de la palabra. Si tú vas con un no creyente y le cuentas de un error en la Biblia, él te va a querer convencer de que es falso. Y también que tengas paciencia y no quieras que todo encaje en tu mente en el momento que lo lees. La Biblia está llena de conexiones, unos pasajes con otros, es algo maravilloso. Pero entonces probablemente cuando tú lees un pasaje y no lo entiendes o no te hace clic, puede ser que te falte leer el pasaje en el que está conectado y sus referencias. Entonces sé paciente y lee la palabra y atrévete a decir, ¿sabes qué? En este momento esto no está funcionando para mí, pero voy a leer con paciencia, voy a leer más de la palabra, voy a platicarlo con mis hermanos y entonces estoy seguro que la palabra te dará la verdad. Para cerrar este momento, quiero dejarles con una reflexión y es que creemos en un Dios perfecto, un Dios de armonía, un Dios congruente sobre todo. Y así lo es también su palabra lo refleja a Él de forma perfecta, congruente y armoniosa. Y al momento que usted la lea y al momento que la defienda, Dios nos está dando su palabra como un arma contra el pecado. ¿Y qué clase de Dios tendríamos si nos diera un arma imperfecta? Yo no lo creo así. Dios es un Dios que nos ama, te ama, me ama de una forma increíble e infinita. Y con ese amor nos ha dado un arma perfecta para enfrentar la vida, para enfrentar el pecado. Y esa es la Biblia. Entonces, ten eso en mente antes de empezar a dudar acerca de la perfección de su palabra y confía en el Señor. Gracias. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, espero todos estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo, les extraño mucho, espero que este tiempo
de estar encerrados pase pronto y podamos vernos. Mientras, pues, quiero mandarles un fuerte abrazo, decirles que les amo y que les extraño mucho. Pero bueno, usemos estas herramientas y demos gracias a Dios que estamos en esta época donde, pues, si no fuera por estas herramientas sería imposible poder tener esta comunicación y pues este cuidado que gracias a Dios hemos podido tener. Bueno, quiero solo ocupar estos siguientes minutos, como mis demás hermanos, en responder una pregunta. Quiero que la puedan anotar y bueno, puedan también ustedes con más calma revisar junto conmigo los versículos que vemos y la información que pongamos en estos siguientes minutos. La pregunta es: ¿fueron transmitidos con exactitud los antiguos libros de la Biblia? Bueno, debido a la época en la que vivimos ahora, con todo su contexto de tecnología, es normal presentar desconfianza ante ante las antiguas formas de hacer la transmisión de los antiguos textos literarios. Pero en este caso, sí debemos enfatizar que los antiguos judíos y los primeros escribas cristianos trabajaban con una gran precisión en el copiado de los textos bíblicos. Los escribas judíos siguieron sistemas detallados para contar las letras en los manuscritos y así identificar cualquier variante accidental. Del mismo modo, los escribas cristianos mostraron mucha cautela, usando a menudo múltiples correctores para leer sus ejemplares y comprobar si había errores de la misma forma, ¿no? Entonces, por lo tanto, enfatizando esta información, enfatizando esto, por lo tanto, sí quiero confirmar, sí fueron transmitidos con exactitud los textos de la Biblia, sí hay una transmisión fiel y perfecta en los antiguos textos. En cuanto al Antiguo Testamento, ¿qué libros llegaron hasta nosotros? Pues bueno, en cuanto al Antiguo Testamento, los más importantes manuscritos hebreos existentes del Antiguo Testamento eran el Códice de Leningrado en el año 1008 después de Cristo y el Códice de Alepo en el año 900 después de Cristo. Luego, en el año 1947 se descubre lo que conocemos como los rollos del Mar Muerto. Los documentos encontrados ahí son manuscritos y copias de manuscritos del Antiguo Testamento. Desde aproximadamente, se calcula que son textos literarios que datan de aproximadamente el año 250 a.C. y el año 50 después de Cristo. ¿Qué sucede cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto? Que nos llevan un milenio atrás en cuanto a los manuscritos hebreos, y también que nos permite observar que los manuscritos eran meticulosa y fielmente copiados. El Antiguo Testamento conservado en el Códice de Leningrado y el Antiguo Testamento conservado en los rollos del Mar Muerto es fundamentalmente el mismo texto hebreo utilizado en las traducciones de las versiones modernas de la Biblia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es el mismo texto, a pesar de que hay un milenio de diferencia entre cada uno, el texto hebreo es exactamente el mismo. Entonces, es una evidencia de que la transmisión de los textos antiguos, de los textos hebreos del Antiguo Testamento son copiados de una manera perfecta y exacta. En cuanto al Nuevo Testamento, la evidencia de la transmisión de los manuscritos del Nuevo Testamento es aún un poco más clara, ya que en la misma Biblia hay algunas evidencias de la manera en que eran transmitidos. Quiero darles algunos versículos como Colosenses 4:16, Primera de Tesalonicenses 5:27, Segunda de Pedro 3, el versículo 15 y 16. Estos son versos que nos permiten ver que realmente eran copiados y enviados de una manera perfecta y exacta, como se los dije, con algunos sistemas muy, muy detallados. Lean con calma estos versículos y observemos que la manera en que eran transmitidas las cartas es el mismo sistema de copiado con absoluto detalle, un copiado a mano que se multiplicaba y que circulaba cada vez más y más. Contamos con cerca de 6,000 manuscritos antiguos o porciones de los manuscritos del Nuevo Testamento.
Donald Arthur Carson, un destacado erudito bíblico, afirma que el Nuevo Testamento puede ser reconstruido con exactitud de aproximadamente un 96 a un 97%. Él mismo afirma que la mayoría de los problemas textuales no resueltos tienen poca o en realidad ninguna importancia doctrinal. Son palabras iguales, pero escritas diferente. No sé, como ejemplo, uno podría escribir Jesús y otro podría escribir Cristo Jesús. Entonces, doctrinalmente no hay ningún peso en estas variantes. Ya con más calma me gustaría que podamos observar los tipos de errores que hay y podamos entrar un poquito más a fondo y podamos entender el por qué estas pequeñas diferencias no tienen ningún peso doctrinal. Pero bueno, hermanos, la palabra de Dios es perfecta. Toda la historia es evidencia y es un testigo del poder y autoridad que este hermoso libro tiene para cambiar vidas, para redarguir corazones. Tengamos la confianza de que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios y que es Él quien ha supervisado y cuidado este mensaje. No tengamos duda que lo escrito aquí es todo lo que Dios quería revelarnos. No hay nada más que su palabra para poder encontrar vida, paz, ánimo, esperanza. La única esperanza perfecta, pues, que es en Cristo Jesús. Por el tiempo, no podemos abundar un poco más en esta pregunta, pero hermanos, meditemos en ello y pues sigamos alimentándonos unos a otros. Les mando un fuerte abrazo, les reitero mi amor y lo tanto que les extraño, y sepan que pues tenemos que seguir confiados en que a pesar de esta situación, pues Dios está con nosotros y Dios nos está usando de una manera poderosísima como iglesia. Su palabra es la herramienta más fuerte, la oración y su palabra. Les mando un fuerte abrazo, les amo y nos vemos muy pronto, familia. Chao. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Harfuch y soy miembro de Comunidad Cristiana Roma. El día de hoy me gustaría dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? Para contestar concretamente a la pregunta, ¿quién determinó qué libros debían incluirse en la Biblia? Primero cabe mencionar que la Biblia se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. A esto se les conoce como canon. Bien, la palabra canon se refiere a la lista cerrada de libros que forman la Biblia y que fueron inspirados por Dios y dictados al hombre por medio del Espíritu Santo. El canon del Antiguo Testamento está formado por 39 libros y se escribió entre los años 1400 y 430 a.C. No hay información clara ni detallada de cómo se eligió este canon. Lo que sabemos es que son considerados desde siempre por los hebreos como libros inspirados por Dios y son confirmados como divinos por Jesús mismo. En Mateo 5, 17 y 18 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Esto lo está diciendo Jesucristo. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En este versículo, Jesucristo nos confirma la veracidad de los libros del canon del Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento está formado por 27 libros que se escribieron entre los años 54 a 100 después de Cristo, los cuales contienen el testimonio directo de los apóstoles, quienes conocieron personalmente a Jesús y transmitieron ese conocimiento guiados e inspirados por el Espíritu Santo. Y cito Juan 14, 25, 26. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. En los versículos anteriores, Jesucristo nos confirma que el Espíritu Santo será enviado a ellos para guiarles, enseñarles y recordarles en toda verdad lo que habría de hablar, escribir y compartir con sus semejantes, para que a su vez lo compartieran con otras personas y así hasta nuestros días, llevando la palabra a todo el mundo. Estos manuscritos, los que forman hoy el Nuevo Testamento, fueron recibidos, guardados y leídos en las iglesias del primer siglo durante los años 100 a 200 después de Cristo, y se llegó a un completo acuerdo sobre los libros entre los años 300 y 400. En estas fechas se reunieron las iglesias que en aquel entonces existían gracias a la palabra de Dios que se había compartido de boca en boca y en ocasiones leída a personas. Cada iglesia que formó parte de este histórico e importante momento compartió las experiencias vividas y todo lo relacionado a las cartas, documentos y escritos que tenían, y de forma sobrenatural llegaron a un completo acuerdo entre las iglesias. Esto es realmente notable, ya que los 27 libros que forman el canon del Nuevo Testamento fueron reconocidos por las iglesias de aquel entonces de manera unánime, sin acuerdos previos ni planes de por medio. Para poner más en contexto esta realidad, les doy el siguiente ejemplo. Los samaritanos, los medio judíos, porque déjenme decirles que grilla siempre ha existido y siempre habrá, y siempre ha sido un problema. Pues estos señores, los samaritanos, del tiempo de Jesucristo, solo reconocían como sus escrituras una copia editada del Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, no canon del Antiguo Testamento. Pero los judíos nunca vieron a los samaritanos como descendientes legítimos de Abraham. Bueno, imagínense, ¿no? Y cito, Mateo 10, 5, 6. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan entre los gentiles, ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Esto confirma que no reconocían a los samaritanos como israelitas. Esto es nada más para, bueno, pues ya se podrán imaginar los rollos que se traían entre ellos y entre las distintas iglesias de aquellos siglos. Sí, desgraciadamente. Con tantas diferentes culturas y pueblos, con gran diversidad de orígenes culturales y orientación hacia los elementos de la fe cristiana dentro de estas iglesias, las que se reunieron para determinar qué libros formarían el canon del Nuevo Testamento. Por ello, es de declarar la increíble armonía que imperó en ese momento, para ponerse de acuerdo en la elección del canon de los 27 libros. Esto nos invita a tomar en cuenta, yo diría que nos confirma, la decisión final para la elección de estos libros del Nuevo Testamento no se llevó a cabo en el plano humano, si así como lo escuchan. Esto fue guiado por Dios mismo y el Espíritu Santo, para bendición de todos los creyentes, desde ese momento hasta nuestros días, y lo que falte por venir hasta la llegada de Jesucristo. Y pues hablando de manera pragmática, o sea, práctica, cada día que pasa, estamos un día más cerca de ver a Jesucristo. Te invito a que sigamos leyendo la palabra y conociendo a Dios y su voluntad. La Biblia es un libro vivo, el cual contiene sabiduría que no es de este mundo. Y esta sabiduría que Dios mismo nos ha dado en su Antiguo y en su Nuevo Testamento es para conocerle a fondo, en los términos que Él quiere que le conozcamos, para ser salvos y verle el día que nos toque verle con paz en el corazón y con la certeza de que entraremos a gozar la eternidad con Él. En el nombre de Cristo les doy gracias a todos y Dios los bendiga.
victoria tuya. Podemos confiar en tus promesas, tu palabra es eterna. Nunca duermes, nunca cambias, roca firme es tu poder. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Todo lo que necesitamos siempre viene de tu mano. Tú eres bueno y soberano, con tus hijos siempre fiel. Tú nos salvaste por tu gracia, te rendimos alabanza. Con amor y acción de gracia, te adoramos, nuestro Rey. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Cada día cantaremos de tu salvación, de tu gloria contará cada generación. Alzaremos la bandera de tu redención. Tu fidelidad será nuestra canción. Cuán grande es tu fidelidad, con gozo te cantamos, Dios. Cuán grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu Y bien, para terminar nuestro tiempo en esta mañana, les queremos dejar 3 preguntas que pedimos reflexionen en sus comunidades, a las que seguramente se conectarán en los siguientes minutos. Son estas 3. ¿Qué importancia conlleva en general el hecho de que la Biblia sea veraz? 2. ¿Cuál tema de los 5 que tocamos quieres explorar más a fondo? Y finalmente, ¿cómo te impacta personalmente que la Biblia es un libro que ha pasado la prueba del tiempo y del escrutinio? Pues con esto te agradecemos otra vez el haberte reunido con nosotros y estamos seguros que la palabra de Dios causará mella en tu corazón. Nos vemos pronto.